Hay un pueblo que se llama Cajón Ojo de Agua número 2. Este es un pueblo que está en el municipio del Rosario, en Sinaloa. En este pueblo hay un cerro muy grande, el cual le llaman el Cerro de los Leones. ¿Sí? Quizá antes había leones y por eso le llamaban así, aunque pues yo nunca he mirado ninguno cuando he estado ahí y no he sabido de alguien que me cuente que había leones. Pero así le pusieron a ese cerro. A las faldas de ese cerro hay un tiempo donde se hace sal, mucha sal, hay bastante sal, porque en las faldas del cerro hay una parte que le dicen marisma, que es agua que entra del mar y también con ella entra agua de los ríos, de los canales, que viene de la sierra, de esos lados. Bueno, hubo hace mucho, mucho tiempo una historia que contaban personas que iban por sal a juntar porque la vendían. Sí, la vendían así para que llegara a las mesas de las casas de las personas. Cuando recién se estaba fundando ese pueblo, las personas que iban ahí cuentan que en una ocasión estas personas ya de regreso empezaron a platicar pues de cosas paranormales. Y cuentan estos hombres que mientras miraban hacia el cerro, empezaron a ir cómo se quebraban rocas, árboles, cómo se partía todo. Cuando se quedan mirando hacia arriba, no podían creer lo que estaban mirando. Cuentan que era una serpiente, o víbora, culebra, como le dicen ellos, grandísima, que daba la talla de anchura de una lancha, una panga. Una lancha, una panga es de esas donde se suben para entrar a pescar el camarón y todo cerca de la marisma. Pero ellos no estaban pescando, ellos venían de recoger la sal, de recolectar la sal para después venderla. Ellos cuentan que se abrieron el paso, soltaron lo que traían para que bajara ese enorme animal. Y también cuentan que se fue dando entre la sal y la marisma y todo ese espacio abierto, rumbo hacia donde ya había agua. Bueno, eso contaron ellos. Y cuentan que se fueron corriendo, pues a lo recio, pues hacia el poblado, para avisar lo que habían visto que bajó del cerro. Y otra cosa, a pedir ayuda para ir a cazar ese animal tan grande, que con palos, machetes, lo que tuvieran a la mano, fueran a cazarlo. Cuando ellos llegaron al pueblo, contaron esto, pues algunos sí le siguieron la cura y pensaron que sí, pero les creyeron más por el rastro que había dejado. Cuentan que entre eso que es como fango, lodo y sal, y pues está seco. Cuentan que se enterró casi la mitad y se fue zigzagueando, haciendo la figura, pero hacia el agua. Pues, ¿qué creen? Sí, cuentan que sí llegó al agua y cuentan que sí pasó. Junto con esto, unos pescadores que estaban en una parte que le dicen el agua dulce, que es donde les digo que se une el agua del mar que entra por la boca y el agua del río que viene bajando de la sierra. Cuentan estas personas que ellos la miraron pasar. Eso corroboraría la historia de estos hombres que miraron eso. Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué era eso que ellos vieron? Sí, era una serpiente muy grande. Y sí se fue hacia el agua y se fue hacia el mar. Pues después de que platicaron esto, comenzaron las historias entre las personas. Ya muchos hombres ganaderos de ahí de la zona, o que tenían animalitos, que borregos, que vacas, habían perdido animales. Otros decían que este animal venía atravesando todos los cerros, toda la sierra, y que ya se había acabado el alimento y pues tendió a ir al mar donde pudiera haber más alimento. Otro hombre dijo que este animal probablemente
salió del agua cuando la marea subió, salió a comer a esa montaña, a ese cerro llamado el Cerro de los Leones, pero el agua bajaría, dejaría la sal y ya no tendría como regresar. Y se estaría yendo a buscar presa, y una vez que se acabó con todo, pues tendió a buscar su regreso al mar. Unos dicen que esta culebra víbora, serpiente grandísima, era guardiana de esos cerros. Otros dicen que era un animal que salía del mar a buscar afuera comida. Y otros dicen que no, que siempre fue del mar, pero que sí, cuando subió la marea, él salió ese animal y anduvo ahí. Estas historias que le estoy contando son contadas por pescadores de hace mucho tiempo. No sé si exactamente la estoy contando como me la relataron, pero traté de darle en este video más o menos cómo fue el suceso. Y ya se ha hablado antes de animales grandes que habitan en el mar y que personas los han visto, animales míticos, porque también uno de los pescadores dijo no es la primera vez que lo miramos, los hemos visto en otras ocasiones. Ese animal sale, está un tiempo por la sierra comiéndose los animales y regresa. Cuando la marea vuelve a subir, se va. Y dijeron algo que probablemente pues no tiene tanta lógica, pero en mitología sí tendría lógica, porque dice él que toma esa forma para salir, pero una vez dentro del mar hasta puede tener más cabezas. Y otra cosa, ¿cómo puede sobrevivir en el agua y en el exterior? Pues esta historia, esta leyenda, este relato, pues se ha platicado de generación en generación. Y muchos decían, y la historia queda así, de que en el Cerro de los Leones había un guardián que podría ser esta serpiente gigantesca. O también decían que en las playas del Caimanero, en la Agua Dulce, en la marisma del Caimanero, habita ese ser. Pero bueno, tómelo como un relato, tómelo como una leyenda. Ah, y otra cosa, que después de que estos hombres vieron eso, no le encontraron, los otros la vieron que se fue hacia el mar, agarró su viada, pues se platicaba la leyenda. Pero también aseguran y dicen que después de ese suceso, en el Cerro de los Leones, hubo un tiempo donde se empezaron a ver animalitos como venados, conejos y así, especies pues ya, que anteriormente no había. Pero bueno, tómelo como una leyenda, como un relato, como algo que está medio fumado, porque aunque hay muchos que creemos que en el fondo del mar hay mucho misterio, pero también hay muchos que creemos que en las sierras, en las montañas, también hay mucho misterio. Mi nombre es Ramón Rendón y yo te espero en otro video, otro relato, otra historia de terror.